Elena siempre había creído que sabía leer los silencios de su marido, especialmente los suyos. Con el tiempo había aprendido a distinguir el cansancio del desinterés, el te estoy escuchando del déjame en paz. Sin embargo, aquella noche de viernes, cuando Ricardo le preguntó si quería ir a una cena en casa de Marta y Pablo, no supo interpretar nada. No había ni invitación ni entusiasmo en su voz, solo una frase dicha entre correos electrónicos y un nudo de corbata. Elena tenía 48 años y una colección de buenas maneras que le habían servido de armadura durante la mitad de su vida. Era la mujer que llegaba 5 minutos antes, que no olvidaba los cumpleaños, que decoraba la mesa los domingos y que había aprendido a sonreír a la familia de Ricardo, incluso cuando su deseo era desaparecer en su habitación y cerrar la puerta. Así había sido durante años. Ricardo, de 52, poseía un encanto antiguo que se había desgastado y un modo práctico de amar que la sostenía, pero no la calentaba. Marta era su amiga de décadas, 45 años bien vividos, con una risa suelta y una forma de decir verdades, como quien saborea un buen vino, lentamente. Pablo lo conocía desde hacía poco, tenía 35 años, era alto, moreno, y poseía una energía que no se ocultaba. Marta hablaba de él como se habla de un verano, cálido, breve, que deja marcas. Esa noche Elena eligió un vestido negro sencillo, con la espalda lo suficientemente descubierta como para recordarle que aún tenía piel. Ricardo la miró como si fuera una agenda abierta en la página equivocada. No comentó ni elogió, solo dijo, vamos, ya es hora. La nueva casa de Marta parecía una promesa, vidrio, madera, aromas de uva y de horno. Marta abrió la puerta con un abrazo y un «estás preciosa», que le tendió un tapete invisible hasta la sala. Pablo apareció de la cocina con 2 copas y una sonrisa que se encendía primero en sus ojos. Elena pronunció su nombre como si lo llevara a la boca por primera vez. Ella cambió la mano de lugar en su bolso para disimular el escalofrío que sintió. La cena comenzó con preguntas ligeras, trabajo, tráfico, el clima, siempre el clima, como si justificara todo lo que habíamos dejado de sentir. Marta circulaba por la mesa como una melodía. Tocaba el hombro de Ricardo al servir, reía un poco más alto de sus chistes, se inclinaba demasiado cerca para llenar su copa. Ella observaba y no decía nada. Pablo, sentado frente a ella, tenía una paciencia eléctrica. Miraba poco, pero cuando lo hacía, su mirada se posaba. Había intención en la forma en que sostenía el cuchillo, en la lentitud con que cortaba el pan. Las nuevas casas que proponía Marta y las viejas amistades. La paciencia de quien no soporta, añadió Ricardo con su humor seco que la hacía sentir inquieta. Y es lo que aún no sabemos qué va a suceder, dijo Pablo mirándola. Elena bebió el vino, que tenía notas de fruta madura y una valentía que le subió al rostro. La conversación se deslizó hacia viajes, luego a restaurantes y finalmente a las parejas. Marta tenía una teoría para todo y una provocación para cada teoría. ¿Saben cuál es el problema de las parejas?, comenzó, apoyando el mentón en la mano. Creen que la pasión sabe el camino de regreso por sí sola. Ricardo sonrió condescendientemente. Elena alineó los cubiertos, un gesto que la organizaba cuando el mundo la desarreglaba. ¿Y tú, Elena?, preguntó Marta. ¿Qué haces para que la pasión no se pierda? Iba a responder que hacía la cena del domingo, pero se calló a tiempo. Pablo se inclinó un poco, lo suficiente para que su lado de la mesa se convirtiera en un pequeño secreto. A veces solo hace falta que alguien nos recuerde que aún somos vistos, dijo él. La punta de su pie tocó el de él debajo de la mesa, sin querer o quizás queriendo. El contacto no se escapó, se quedó. No fue un roce tímido, fue una presencia. Su cuerpo lo registró antes que su mente. Retiró el pie, pero luego lo volvió a posar. Él la esperó. Cuando se acercó de nuevo, no hubo vacilación del otro lado. El mundo entero cabía en aquel espacio estrecho entre la tela de su vestido y la firmeza de su pierna.
Elena se quedó allí, fingiendo escuchar una historia de Ricardo sobre una conferencia cualquiera, mientras una línea cálida le subía de las pantorrillas al pecho. Marta siempre percibía cosas, siempre había sido así. Se levantó, recogió platos y habló de un vino especial que guardaba en la bodega. Ricardo, ayúdame a elegir. Él se levantó sin mirarla, como quien acepta tareas. Quedaron a solas, ella y Pablo con la vela danzando en una corriente de aire que nadie sintió. ¿Estás bien?, preguntó él. Estoy, respondió. No parece. ¿Cómo parece? ¿Tienes cara? Él rió con los ojos, no con la boca. Había risas que la desnudaban más que las manos. Pareces así, como alguien que no ha sido tocada en mucho tiempo. Su nombre nunca sonó tan completo como en aquel Elena, que él guardó para el silencio siguiente. Sintió que podía levantarse e ir al baño, lavarse la cara, pedirle a Marta un analgésico para el dolor de cabeza, inventar una salida digna. En lugar de eso se quedó. Pablo no tenía prisa. Su mano subió de la mesa al vaso, del vaso al servilleta, de la servilleta casi a su muñeca. Y se detuvo antes del contacto como quien pregunta sin voz. ¿Puedo? Ella asintió con la respiración. Cuando la piel tocó la piel, no fue un choque, fue un reconocimiento, un toque simple, 2 dedos asegurándose por un segundo, y el segundo fue suficiente para que recordara lo que tantas cosas le habían hecho olvidar. Tenía cuerpo y el cuerpo tenía memoria. Si te vas ahora, lo entenderé, murmuró. Pero también entenderé si te quedas. Iba a responder cuando Marta apareció con la botella y Ricardo detrás, jugando con el corcho como quien juega con una certeza. Pablo retrocedió tan naturalmente que su mano quedó en el aire, culpable de lo que nadie vio. Marta llenó las copas, tomó el lugar junto a Ricardo y con la ligereza de quien comenta un postre, lanzó: «¿Ya les he dicho que tengo curiosidad por saber qué les pasa a las parejas cuando cambian sus hábitos?» «¿Te refieres a viajar más?», preguntó Ricardo distraído. «O a cambiar de cama por una noche», dijo ella. Y no tembló porque estaba preparada para el frío, no para el fuego. Su risa salió fina, Pablo no rió. Ricardo, que todo lo analizaba, dijo simplemente: «¿A quién hace eso?». Marta apoyó el mentón en el hombro de Ricardo, un gesto demasiado íntimo para una conversación inocente. Sintió algo antiguo estallar por dentro, una mezcla de celos y liberación. A veces, para que un pájaro salga de la jaula, alguien tiene que abrir la puerta, otras veces hay que incendiar la jaula. La cena se alargó, se habló de las reglas que las parejas inventan, de límites de confianza. Ricardo contribuyó con teorías, ecuaciones morales, como si la pasión pudiera caber en un gráfico. Ella, en silencio, contaba latidos. Marta era viento, soplaba hacia donde quería. Pablo, el Paue. La noche en Madrid era un susurro de luces y aromas. La cena había comenzado con un aire de ligereza, pero a medida que avanzaba, la tensión se hacía palpable. Marta, siempre llena de energía, había pedido a Ricardo que le mostrara las fotos de una antigua escapada a la Costa Brava. Se sentaron juntos en el sofá, demasiado cerca, riendo de recuerdos en los que Pablo no estaba presente. Él, por su parte, llenó la copa de Elena con más vino, sintiendo que debía haber dicho que no. Pero en lugar de eso, respondió: «Quizás he bebido». «Sí. Hay cosas que no se dicen», comentó Pablo, mirando a Elena, «se hacen». La palabra prudencia en su voz le sonó como una prenda que le apretaba en el lugar equivocado. Decidió salir a la terraza para tomar aire fresco. La noche olía a uvas y a jardín mojado. Sintió los pasos de Pablo acercándose, aunque no los oyó. Se apoyó en el barandal frío, buscando un límite físico para una frontera que se desvanecía en su interior. Elena, la llamó él, acercándose lo suficiente para que ella pudiera notar pequeños detalles: la línea de su mandíbula, un leve corte en su labio inferior, un mechón de cabello desordenado. Eran esos pequeños detalles que solo se aprecian cuando ya es demasiado tarde.
No tienes que probar nada a nadie, dijo él. Ni a él, ni a mí. Lo sé, respondió ella. Entonces, ¿qué haces? Sonrió de manera torcida, un riso de quien no sabe si caer o levantarse. Me quedo. No entendía cómo la distancia entre una palabra y unos labios podía ser tan corta. El primer toque fue rápido, casi un error que se corregía en el instante. El segundo ya no fue un error, y en el tercero había verdad. No era violento, era seguro. Un beso no de quien roba, sino de quien devuelve. La mano de Pablo subió a su nuca. Ella contuvo el aliento y al soltarlo, ya no era la misma. Se apartó un paso, dos culpas. Yo empecé, dijo ella. Lo sé, respondió él. Y se detuvo. La generosidad le dolió más que el impulso. Regresó al interior, se lavó la cara, se arregló el cabello y se puso la máscara de Elena, la que sabe estar. Marta encendía otra vela mientras Ricardo respondía a un mensaje, satisfecho con su reflejo en el cristal de la puerta. Elena se sentó, bebió agua y contuvo el temblor en sus manos, con la práctica de quien ya ha temblado en público demasiadas veces. Marta la miró con una precisión que daba miedo. ¿Está todo bien?, preguntó. Sí, respondió Elena. Está todo diferente. Marta le guiñó un ojo como diciendo, lo sé. Ricardo se levantó, estiró la espalda y dijo que se estaba haciendo tarde. Pablo recogió los platos y preguntó si alguien quería café. No, dijo Elena, porque mi corazón ya late lo suficiente. En el coche Ricardo habló de negocios, márgenes de ganancia y obras en la costa. Elena miró por la ventana, viendo las luces pasar como promesas incumplidas. Se llevó la mano al cuello y sintió su piel más caliente de lo habitual. Pensó en el beso, en lo que no había sucedido y en lo que podría suceder si decidiera decir que sí una segunda vez. Al llegar a casa, se quitó los zapatos en el vestíbulo, dejó el vestido en la silla y se puso una camisa de dormir, con un resto de labial en los labios. Se lavó los dientes mientras se miraba al espejo y no vio culpa. Vio un vértice, un punto donde dos líneas se encuentran y forman un nuevo ángulo. Se acostó al lado de Ricardo, quien se giró hacia el otro lado, como siempre. Su teléfono vibró en la mesita de noche. Un mensaje de un número desconocido. ¿Duermes? Se quedó mirando esa palabra tan simple y tan peligrosa. Ricardo roncuaba suavemente. La ciudad respiraba con ella. Respondió, no, y apagó la luz. La oscuridad se llenó de lo que aún no había sucedido y de lo que sabía que iba a suceder mañana o pasado. No sabía. Solo sabía que los silencios desde ese día hablaban otro idioma. Y ella, finalmente, también. Despertó con el cuerpo aún caliente de lo que no había sucedido. No era fiebre, era memoria. Un beso breve, una piel que recordó ser piel. Pasó la mañana entera organizando cajones, como quien intenta clasificar deseos en compartimentos. Ricardo hablaba de reuniones, horarios de vuelo y ella respondía con asentimientos. Él no percibía nada o lo percibía y no quería verlo. ¿Qué dolía más? ¿Un marido ciego o un marido indiferente? Marta envió un mensaje a media tarde, cena en casa otra vez hoy. Tenemos botellas que no pueden esperar. Ricardo leyó por encima de su hombro y respondió de inmediato, genial. Necesitamos distracción. Ella no necesitaba distracción, o quizás más que todos. Se vistió con algo neutro, pantalones claros y una blusa ligera, pero debajo se puso una lencería nueva que nunca había mostrado a su marido. Era como llevar un secreto contra la piel. Se echó perfume en las muñecas y detrás de las orejas. Al salir, Ricardo comentó, no te tardes, mañana me levanto temprano. Tragó una risa amarga. Él ya estaba preparando excusas para ausentarse de su propia vida. La casa de Marta olía a especias y vino abierto. La luz tenue hacía que todo pareciera una invitación.
Marta la besó en la mejilla con ese entusiasmo teatral de quien sabe que carga secretos. Pablo estaba en la cocina con un delantal oscuro, mangas arremangadas, brazos marcados, cortando hierbas como quien corta el silencio. Levantó la vista y dijo simplemente Elena. La forma en que pronunció su nombre fue suficiente para desarmarla. La cena fue más ligera que la de la noche anterior. Más vino, más risas. Marta hablaba alto, Ricardo respondía como podía. Elena contaba minutos, sorbos, respiraciones. Pablo se sentó a su lado esta vez. El calor de su cuerpo llegaba a través de la manga de su blusa. Fingían normalidad, pero cada gesto era un código. Ricardo distraído con su teléfono, Marta sirviendo platos y Pablo rozando suavemente su rodilla. No fue un accidente. Nunca más fue un accidente. ¿Te gusta cocinar?, le preguntó él mirando el plato, pero con la voz atada a ella. Me gusta, al menos lo intento. Yo creo que intentas todo lo que deseas. Se atragantó con el vino. Ricardo no se dio cuenta. Marta sonrió. Pablo dejó su mano sobre la mesa, cerca de la de Elena, sin tocar, pero lo suficientemente cerca para que ella sintiera la promesa. La llama estaba encendida y ella no sabía si quería apagarla o dejarla arder. Después del postre, Marta propuso música, encendió una bocina de jazz nuevamente y sugirió, vamos a la terraza. Está una noche hermosa. Ricardo llevó la botella, ella los vasos. Se quedaron atrás Elena y Pablo. El pasillo parecía más estrecho de lo habitual. Él se detuvo a su lado y bajó la voz. ¿Sigues pensando en ayer? No deberías. ¿Y tú? La pregunta se posó en ella como un beso. No respondió. Solo respiró más rápido. Se inclinó y rozó sus labios en su oído. No deberías usar un perfume tan peligroso. Sintió un escalofrío recorrerla por completo. Dio un paso adelante, pero su cuerpo siguió como sombra. Elena miró a Pablo, quien se encontraba a su lado, y lo que vio en su mirada fue un deseo sin vergüenza. Era un hombre más joven, sí, pero no un chaval. Era un hombre que sabía lo que quería, y en ese momento, lo que quería era a ella. Desde el fondo de la terraza, Marta la llamó Elena, ven. Ella respondió con un ya voy, aunque su voz tembló al salir. Pablo sonrió de lado, y Elena entendió que él ya había ganado la mitad de la batalla. En la terraza Ricardo hablaba de negocios mientras Marta reía con fuerza, acercándose a él de una manera que la hería y la liberaba al mismo tiempo. Mientras tanto Pablo se apoyaba discretamente detrás de ella, su mano casi tocando su espalda, a 1 centímetro de distancia que la quemaba más que si la hubiera agarrado. Ella bebía vino para disimular su respiración. Ricardo parecía feliz con la atención de Marta. Elena lo observó reír, una risa que no había escuchado en casa durante años, y sintió la crueldad de la situación. Lo que a ella le faltaba, él lo encontraba en los ojos de otra. Lo que él le negaba, otro hombre se lo ofrecía en silencio. Marta puso su mano en el muslo de Ricardo. Elena lo vio. Él no se apartó. Pablo también lo vio y se acercó más a ella, hasta que su hombro rozó el de ella. Fue suficiente para que comprendiera que todos en esa terraza jugaban el mismo juego, cada uno a su manera. De vuelta en la sala, Marta sugirió bailar. Solo una para digerir la cena, dijo mientras ponía una música lenta y exagerada. Agarró la mano de Ricardo y lo llevó al centro. Él resistió 2 segundos, pero finalmente cedió. Elena se quedó sentada con la copa en la mano, observando a su marido girar con otra mujer sin protestar. Marta se movía como si fuera suya. Pablo extendió su mano hacia ella. ¿Aceptas? No sé bailar, respondió. Yo te enseño. Su mano era firme y cálida. La levantó sin esfuerzo y colocó la otra mano en su cintura,
demasiado bajo para ser inocente, demasiado seguro para ser un error. Ella dio un primer paso torpe y él la guió. Su cuerpo se acercó al de él y Elena sintió cuánto deseaba ese contacto. La respiración de Pablo rozaba su cuello. Cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, vio el reflejo de ambos en el cristal de la ventana. Eran un par casi de amantes. La música terminó, pero no se soltaron de inmediato. Marta aplaudió, riendo. Ricardo también aplaudió sin mirarla. Pablo susurró, «¿Podría bailar contigo toda la noche?» Casi le respondió que sí. Casi. En la cocina, cuando Marta fue a buscar café, Pablo se apoyó en la barra y dijo, «Él no te ve. Es mi marido, y tú eres un error. Los errores correctos cambian la vida». La proximidad de Pablo era una vertiginosa tentación. Ella debería haberse ido, pero se quedó. Marta regresó con la bandeja, y el momento se deshizo, pero no desapareció. Quedó suspendido en el aire como el aroma de una fruta madura. La noche terminó tarde. En el coche Ricardo habló poco. Estaba distraído, quizás cansado, tal vez satisfecho con la atención de Marta. Elena apoyó la cabeza en la ventana, observando las luces de la ciudad pasar. El silencio entre ellos no era paz, era ausencia. Recordó el toque de Pablo, su mirada, la danza. La culpa se mezclaba con un nuevo deseo feroz. Al llegar a casa, se desnudó lentamente. Tocó la lencería que él no había visto, que nadie había visto. La tela le recordaba el cuerpo de otro. Se acostó pero no pudo dormir. Su teléfono vibró de nuevo. Un número desconocido, pero ella lo sabía. «Aún siento tu olor», leyó en voz baja como una confesión. Ricardo roncaba ajeno. Cerró los ojos. No respondió aún, pero la llama estaba encendida y ya no tenía fuerzas para apagarla. A la mañana siguiente se despertó más temprano. Preparó café, organizó la cocina, como quien intenta reconstruir la normalidad, pero su cuerpo no mentía. Cada gesto recordaba el toque de la noche anterior. Cada respiración tenía el ritmo de la danza. Ricardo salió apresurado, le dio un beso en la frente y se fue. Se quedó sola con el eco de las palabras de Pablo, «Los errores correctos cambian la vida». Se miró en el espejo de la cocina. Por primera vez en años, vio a una mujer viva. Y se dio cuenta de que la línea que juraba nunca cruzar ya estaba difusa. No había regreso. El teléfono aún estaba boca abajo cuando lo sintió vibrar. Había decidido no responder la noche anterior, pero la mañana trajo una nueva valentía, o quizás solo la continuación de su atrevimiento. Leyó el mensaje de Pablo con la mano temblando menos de lo que debería. «Hoy a las 5:30, paso por la calle de arriba». No era una pregunta, era un compromiso dicho en voz baja. Pasó el día organizando lo que no necesitaba ser organizado. Cambió las sábanas, limpió la encimera, alineó frascos en la alacena. Cada gesto era una excusa para que el reloj avanzara. Ricardo le envió un audio corto. «Reuniones hasta tarde, cena sin mí». Sintió una punzada de alivio y otra de rabia. La libertad dada por abandono no es libertad, es ausencia. Cuando dio las 5, recogió su cabello en un moño descuidado que dejaba su nuca al descubierto. Se vistió con una camisa blanca de botones que se abrían lentamente y una falda que abrazaba sus caderas sin pedir permiso. No se puso collar. Quería la piel limpia y disponible. El perfume solo en las muñecas y detrás de las orejas. Se miró al espejo sin piedad. 48 años, líneas finas al lado de la boca, una mancha de sol en el hombro izquierdo, la firmeza que la disciplina le había devuelto, la curva donde la vida la había tocado y dejado su huella. Vio belleza, no la belleza redonda de la juventud, sino la belleza que sabe exactamente dónde comienza su fuego. Pablo estacionó sin sonar el claxon.
Bajó las escaleras con pasos que sabían por qué. El cristal del coche le devolvió un reflejo que quiso guardar. Una mujer en movimiento. Entró. Él pronunció su nombre como quien abre una ventana. Elena no preguntó si estaba segura. Sus ojos eran la certeza. El trayecto fue corto, pero el silencio tenía la densidad adecuada. No había nada que explicar, todo estaba por suceder. Reconoció la calle de Marta y solo entonces volvió a ver su casa. Él sonrió de lado, cómplice. Marta está fuera. Dijo que podía usar la cocina para preparar algo. Y luego, casi en un susurro, ella entiende más de lo que dejamos ver. Entró en la sala y el olor de la casa la envolvió. Madera, vino, flor de naranjo. Pablo cerró la puerta despacio como quien cierra un rumor. Se quedaron parados un segundo. Su cuerpo ya había avanzado antes que ella. La mano de Pablo llegó primero a su cabello, deshizo el moño en un gesto que no pedía disculpas. Sintió la ligereza de su cabello caerle por los hombros y con ella, una especie de comienzo. He estado todo el día imaginando tu nuca, dijo sin metáforas. La nuca es un lugar que no miente. Cuando él rozó la punta de sus dedos allí, un escalofrío subió por su columna con la dulzura de un buen susto. Pablo se inclinó y posó su boca donde los dedos habían calentado. Ella cerró los ojos. La piel respondió antes de que su mente pudiera reaccionar. El beso se volvió un diálogo sin palabras, un intercambio de promesas y deseos reprimidos. Elena se sintió viva, como si cada parte de su ser despertara de un largo letargo. La cocina se llenó de un aire denso, cargado de una tensión palpable. Se separaron un instante, sus miradas se encontraron, y en ese silencio, todo lo que no se había dicho se hizo eco entre ellos. ¿Qué estamos haciendo?, preguntó ella, su voz temblando entre la incertidumbre y el deseo. Lo que ambos queremos, respondió él acercándose de nuevo, esta vez con más determinación. El mundo exterior se desvaneció. No había más ruido que el de sus corazones latiendo al unísono. Elena se dejó llevar, sintiendo como la pasión la envolvía como un abrigo cálido. En ese instante todo lo que había sido y todo lo que podría ser se unieron en un solo momento. Se entregó a la experiencia, a la conexión que había estado esperando, y supo que no había vuelta atrás. La vida que había conocido se desvanecía, y una nueva, llena de posibilidades, comenzaba a tomar forma. Suscríbete al canal